Hola, los saluda Carlos Grosso y les doy la bienvenida a Charlando con Charles, un espacio que he creado en Internet para que hablemos de todo sin restricciones. Hoy me acompaña Camilo Herrera, fundador de Radar, Centro de Estudios Económicos. Bienvenido, Camilo. Carlos, muy buenos días a toda la audiencia en esta tarde llena de numeritos. Llena de numeritos, sí, señor. Mire, hablemos de desempleo puntualmente. Abril del año 2019, 10,3% tasa de desempleo en Colombia. Abril del año 2020, 19,8%. ¿Qué pasó? Pues básicamente pasó lo que tenía que pasar. Cuando usted le dice a la gente que se quede en la casa, pues básicamente un pedazo grande de la población colombiana se queda sin empleo. O sea, la tasa de desempleo lo que hace es reflejar de una u otra manera cuánta gente no tiene empleo y lo está buscando en el mercado. Y según ese dato que usted acaba de leer, el desempleo en Colombia a nivel de tasa pues casi se duplica, pasando del 10 al 19, 19,8, pero cuando uno mira la cantidad de desocupados, los desocupados solamente crecieron frente al año pasado 1 millón, y frente al mes pasado 1 millón, y frente al año pasado 1,5 millones. Pero cuando uno ya mira los datos del daño con un poquito más de finura, se da cuenta que realmente comparándonos frente al mes pasado y frente al año pasado, 5 millones de personas dejaron de trabajar en este momento. Sí, Camilo, ¿usted esperaba esta cifra? ¿Sus pronósticos estaban alrededor de este 19,8%? No, la verdad yo esperaba ese número más tarde. Yo esperaba que la gente no se declarara en desempleo tan rápido, que la gente tienda a tener esa esperanza de no, pues yo estoy aquí quieto, después mi empleo va a seguir, pero efectivamente fue mucho más acelerado. La magnitud sí la estábamos esperando caídas del empleo del tamaño que estamos viendo, que yo no sé si la audiencia está muy metida en los números del empleo, pero pues básicamente en un mes perdimos 1 de cada 4 empleos que hay en Colombia. Sí, Camilo, ¿veremos una cifra similar en mayo? ¿Nos podemos adelantar un poco? ¿O el que ya perdió el empleo, pues no lo vamos a contar en mayo? ¿Cómo es esto? No, 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 no se mantiene porque es una medición continua. Lo que nosotros estamos esperando es que mucha gente que aún no se declara desempleada, ya en mayo se declare desempleada, deje de estar en ese mundo de inactivos y pase a estar en el mundo de los desempleados, pero también va a pasar que en la medida en que mayo han habido aperturas, mucha gente ha podido volver en su informalidad, mayormente la gente informal, a recuperar su ocupación, bien sea como vendedor ambulante, bien sea como tendero, como taxista, o este tipo de empleos que tiene nuestra economía colombiana, y puede que la tasa de desempleo sea un poquito mejor, como puede que suba en la medida en que los inactivos pues entren a ser desempleados. Sí, Camilo, mire, tengo entendido, usted me corrige, el empleo es la base de una economía. Cuando se pierden los empleos, pues esas personas no pueden adquirir bienes y servicios y de ahí se empieza a desbarajustar la pirámide de oferta de productos y servicios. Aquí la pregunta es, ¿qué debería priorizar un gobierno en esta crisis? En este caso, el gobierno colombiano, o si la respuesta me sirve para cualquier gobierno en el mundo. A ver, efectivamente el empleo es uno de los indicadores resultantes de la economía. Si la economía está haciendo la tarea bien, el empleo es alto y el desempleo es bajo. Históricamente Colombia tiene dos problemas en torno al empleo muy grandes. Uno, tenemos un desempleo que nunca se ha podido llenar, que es entre el 8 y el 10%, y eso pues hay muchas hipótesis sobre por qué pasa eso. Y el segundo, que la mitad de esos ocupados que hay en Colombia son informales, que también hay muchas hipótesis alrededor de eso. La gente no quiere trabajar formalmente para no perder subsidios, que hay gente que no quiere que le paguen por medio de los bancos porque quedan reportados ante la DIAN, que hay empresarios que prefieren contratar a la gente por debajo del cuerda para no pagar impuestos y de todo. Está el tema de los recolectores de café, el tema de la construcción, hay una cantidad de cosas que, digamos que históricamente han ocurrido en el mercado. Entonces, cuando uno habla de empleo, desafortunadamente habla de todo tipo de empleo, no solo del empleo bueno que uno quisiera que haya. Están los empleados formales, los ocupados, los informales, los subempleados, todo tipo de cosas están en ese paquete. Pero esa es la historia de la economía colombiana en los últimos años. Entonces, dicho esto, cuando se cae el empleo en un mercado de esta magnitud, evidentemente lo que está reflejando es lo que le va a pasar a la economía.
Cuando usted tiene una caída del 25% de su fuerza laboral, significa que las empresas, pues básicamente desocuparon el 25% de la mano de obra que tenían ocupada. ¿Que eso va a significar que la economía va a caer un 25%? Puede que no, porque seguramente muchas de las personas que se quedaron sin empleo son personas de trabajos que no generan demasiado aporte a la economía como tal. Entonces, una persona de una cafetería, pues no es que sea un gran aporte al PIB como lo puede ser un empleado de una industria que produce carros, que genera mucho más valor dentro del valor económico, sin con esto decir que las cafeterías no son importantes. Yo personalmente sin cafeterías no funcionaría. Y o compararlo con la gente de minería o estas cosas que generan grandes recursos. Entonces puede que la caída de la economía no sea tan grande, pues ya nos está anticipando que la caída de la economía en el segundo trimestre va a ser realmente grande en Colombia. Bien, Camilo, he preguntado a varios analistas que han pasado por este espacio y les he formulado la misma pregunta y quiero hacérsela en esta oportunidad. Se habla de una crisis inmobiliaria que se acerca en Colombia. ¿Y por qué crisis inmobiliaria? Pues todo está optando al teletrabajo y ha funcionado el teletrabajo, es lo que he escuchado y lo que he podido leer. Al funcionar el teletrabajo, muchas personas pues se van a ir para sus casas, jefes van a decir, arranquen para sus casas, la casa matriz, nos vamos para una oficina más pequeña, se van a desocupar oficinas, la gente se va a ir de sus apartamentos de pronto a pueblos y va a haber mucha oferta de apartamentos y oficinas. Eso bajaría los precios de la finca raíz. ¿Cree usted que eso vaya a suceder? A ver, yo creo que el tema inmobiliario es mucho más complejo que solamente esta crisis. El tema inmobiliario viene mal desde antes, porque en los últimos 2 o 3 años se construyeron muchos inmuebles en Colombia y básicamente hay una cantidad de inmuebles que no se han vendido que uno podría decir son nuevos. Entonces tenemos un problema de inventario en el sector que ya ha hecho que los precios caigan de una manera importante y a eso se suma la hipótesis que usted plantea en donde muchas oficinas puede que prefieran trabajar dentro del marco del teletrabajo. Pero el marco del teletrabajo no es tan fácil como esa conversación que usted y yo estamos teniendo, donde usted está en su casa, yo estoy en la mía y hablamos y compartimos conocimiento. No, el teletrabajo es mucho más complicado. El teletrabajo significa que yo como empleador tengo que poner una terminal de computador en la casa de la persona, tengo que poner un escritorio en la casa de la persona, tengo que asegurarme de que la persona se siente de manera correcta, cumpla con los tiempos de trabajo, de una u otra manera que tenga el servicio de internet efectivo. Teletrabajo es mucho más complejo que simplemente decir, va a trabajar a su casa. Incluso tiene unas regulaciones y unas cosas particulares dentro de la legislación colombiana. Entonces, que eso vaya a impactar tan rápido y tan fácil el sector inmobiliario puede no ser cierto y adicionalmente muchas organizaciones dependen que sus empleados estén en la oficina y en las líneas de producción. Entonces, si bien algunos sectores van a preferir que esto pase, la mayoría de los sectores no. Bien, Camilo, y ya para finalizar, se habla de algunos sectores que empiezan a reactivarse, dan fechas para que el comercio en general se reactive. Hay algunas fechas también para algunos hoteles, algunos, los que cumplan con ciertos requisitos. ¿Usted cree que va a crecer la informalidad en Colombia, teniendo en cuenta que muy pocas empresas legales están contratando o van a contratar en el corto plazo y muy seguramente de pronto sí podrían contratar de manera informal? Venga 3 días, le pago esos 3 días y chao. No estaría tan seguro, digamos que como usted bien lo sabe, uno de mis gustos de investigación es el mundo de la informalidad. Lo que uno puede ver es que las empresas ya no pueden contratar personal informal tan fácil en la medida de la legislación que tenemos y cada vez eso está más auditado y más controlado. De hecho, ya muchas de las empleadas de servicio en la gran mayoría del país están contratadas de manera formal. Entonces, ese paso a la informalidad no es tan sencillo. Y una persona que es informal, que lo que en ciertos sectores de manera muy coloquial llaman un freelance, esa persona va a tener una facilidad de conseguir empleo en poco tiempo. Empleo entendido como una ocupación, insisto. Esa ocupación que va a poder capturar esa persona es, no sé, una persona que de repente trabajaba como analista, consultor, abogado, periodista, cosas de estas que tienen una flexibilidad relativamente amplia, pueden cambiar de trabajo con cierta facilidad y conseguir algún tipo de ocupación. No necesariamente con el mismo salario, ni con los mismos tiempos, ni las mismas condiciones, pero pueden hacer algo. A una persona que es un vendedor ambulante puede volver a ser vendedor ambulante de manera fácil.
Pero una persona que está empleada de manera formal y pierde el empleo, le cuesta mucho más conseguir un empleo formal. Entonces, lo que vamos a ver inicialmente es muy seguro, es un aumento de la formalidad dentro de las cifras cuando se vayan publicando, porque realmente los que están recibiendo el golpe son los informales. Pero en el mediano plazo la informalidad, como usted bien lo planteaba, va a volver a crecer, pero seguramente de una u otra manera el tema formal se va a ver beneficiado. Bien, Camilo, muchas gracias por su tiempo. Gran análisis de la tasa de desempleo en Colombia, 19.8% para el mes de abril del año 2020, casi que se dobla. Camilo, gracias. No, a ustedes muchísimas gracias y un respetuoso saludo a todos los empresarios que estén viendo esto, porque si bien se redujo el 25% del empleo en Colombia, el 75% se mantuvo y eso significa que hay gente que está haciendo unos milagros increíbles. Bien.